Bueno, casi las 9 de la mañana, faltan 2 minutos de esta mañana que está bastante fresquita y vamos a hablar de un informe que tiene datos realmente muy duros en algunos aspectos. Estoy hablando de este documento que elaboró la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, un informe sobre la situación de niños, niñas y adolescentes que están dentro del sistema de protección del INAU. Datos vinculados, por ejemplo, a la salud mental, que son bastante alarmantes. Y es por eso que vamos a conversar a partir de este momento con Jimena Fernández, que es directora precisamente de la institución. Fernández, bueno, bienvenida, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por invitarme. ¿Qué destacaría de este informe como de lo más preocupante del documento? A ver, lo primero que destacaría capaz es la rigurosidad, que creo que es importante tenerlo en cuenta. Son 2 años de trabajo de un equipo de unas 6 personas, todas mujeres, profesionales de diferentes perfiles, que visitaron sistemáticamente los centros 24 horas. Son visitas que son no anunciadas, donde tenemos derecho por ley a llegar a la documentación que querramos, a abrir las puertas que querramos, a hablar con los chiquilines y a hablar con los técnicos. Entonces, lo primero es la rigurosidad. O sea, es totalmente representativo de la realidad. Sobre los principales hallazgos, lo primero que se demuestra es que en 10 años, que era la última vez que habíamos hecho así una foto completa, los cambios no son, o sea, no hay cambios y por ende hay más bien preocupaciones nuevas. Una de las primeras tiene que ver con la institucionalización. Estamos hablando de un aumento del 67%, es mucho, nos sitúa en el tercer país del mundo, no, el tercer país de América Latina con más institucionalización de niños, niñas y adolescentes. Tienen que tener en cuenta, y eso es bueno subrayarlo, que cuando un niño llega al sistema INAU, al sistema de protección, es porque un derecho ya le fue violado, es decir, entra como víctima. ¿De acuerdo? Y un juez en el medio pensó que la situación era lo suficientemente grave como para separarlo de su familia y que quedara bajo la protección del Estado. Entonces, ese Estado que tiene que ser protector y ese centro que tiene que transformarse en su casa, por así decirlo, bueno, no es exactamente lo que está sucediendo. Lo primero que pasa es que se queda un promedio, el niño, la niña o el adolescente se quedan un promedio de 7 años. 7 años en la vida de cualquiera de nosotros adultos es muchísimo tiempo, 7 años en la vida de un niño o de un adolescente es una barbaridad de tiempo, con las consecuencias que tiene a nivel psicológico, con las consecuencias que tiene a nivel emocional. Pero además, no solo se va a quedar ahí un promedio de 7 años, sino que además se va a mudar un promedio de 7 veces, va a cambiar de centro. 3 veces. Hubo un máximo, un caso de 10 veces. ¿Cuál sería el ideal en cantidad de tiempo en la institucionalización de un niño? Lo menos posible. O sea, es solucionar aquello que produjo digamos, la necesidad de apartarlo y rápidamente volver. O sea, debería ser una cosa totalmente transitoria. Transitoria, contada en meses, nunca en años. Entonces, ese niño o esa niña, como te decía, entra en un centro y va a cambiar 3 veces en promedio. Eso significa 3 veces tiene que cambiar de amigos y de escuela, 3 veces sus compañeros del centro van a ser otros, sus referentes adultos van a ser otros, y eso de vuelta tiene consecuencias. En centros que están más bien completos, al borde, o sea, hablábamos de algunos casos cuando hay que tirar colchones al piso porque no hay bastante lugar. O sea, el 40% de los centros dijo básicamente que no tenía, o sea, que había tenido situaciones de exceso de niños para atender. De sobrepoblación, digamos. Sobrepoblación, exactamente. Sí, y la pregunta que siempre nos hacemos es ¿por qué tantos niños necesitando una familia y tantos padres queriendo adoptar? ¿Por qué no se da esa conjunción? Porque no siempre son situaciones que tienen que ver, o sea, no siempre hay adoptabilidad posible. O sea, en realidad el primer paso que tenés que hacer es el intentar que se quede con su familia biológica. Y a veces son momentos que hay que solucionar, momentos en que se necesita protección. Claro, pero 7 años es un montón. Es que es esa la barbaridad. 7 años buscando que haya nuevamente una relación entre la familia de origen y el niño es mucho 7 tiempo. 7 años fracasando en realidad. Por eso, ¿y por qué 7 años? Y porque son los tiempos que se van dando. Es cuando, ¿sabes qué? Cuando te pasa eso es no desde la mala voluntad ni de los funcionarios del sistema porque no lo creemos. Pero bueno, cuando responde más al sistema en sí, o sea, en cómo están armadas las cosas, al siempre se hizo así,
que al interés superior del niño. O sea, pero habría que falta buscar de comunicación entre los diferentes organismos estatales responsables de la infancia y la niñez. ¿Dónde está la falla? Diseños de alternativas para el antes, primero para no llegar ahí, claro. O sea, las alternativas. Después, dentro del propio sistema, ampliar las alternativas, también de vuelta a lo mismo. Funcionarios más formados, mejor capacidad de atender a los propios gurises, mejor capacidad de hacer seguimiento de la situación de las familias o de los referentes. Digo, todo eso sumado te produce un mapa que te conduce a este tipo de situaciones. No, digo, se suma además por los contextos mismos, que no son las mismas infancias de hace 20 años, de hace 30 años, o sea, se suman las dificultades de salud mental, que son muchas, donde también hay claros problemas para atenderlas. O sea, estamos hablando de... ¿Cuáles son los principales, en ese sentido, los principales problemas? Porque uno tiende a pensar que hay expectativa de los niñas y niños de salir rápido de ese ámbito y no poder hacerlo. Y no. ¿Cómo es la afectación? Y bueno, estamos hablando que más del 50% de los centros te dicen que tuvieron algún caso durante el periodo que estudiamos de intento de autoeliminación. ¿Más del 50%? Más del 50%. Cerca del 70%, el 67% te dicen que hay casos de autolesiones. Digo, por lo tanto, y estamos hablando de frente a esas situaciones, demoras muy importantes en atender a los niños, que pudimos medir hasta de 8 meses. El sistema en general de salud mental está con dificultades, bueno, pero estamos hablando de niños especialmente vulnerables y vulnerados, con problemas graves de salud mental en muchos casos, y bueno, y que un niño plazos dio de atención señales, muy largos. ¿Un niño dio señales, por ejemplo, de autolesión y recién a los 8 meses se lo atendió? Sí, los tiempos de espera son muy altos. Y eso te conduce evidentemente a ser aún más vulnerable. Y te conduce a lo que para nosotros es uno de los, junto con la salud mental, uno de los temas centrales en cuanto a que hay que corregirlo, que es lo que se denominan las salidas no acordadas. Las salidas no acordadas, que suceden en más del 70% de los centros, es la salida sin autorización. El centro tiene que ser como tu casa, como cualquier adolescente, tú puedes ir y venir, vas a la plaza, salís con amigos, etcétera, volvés. Eso ha tenido repercusiones muy fuertes, sí, sobre todo en el norte del país, ¿no? Exacto, se relaciona con eso. ¿Qué te pasa? O sea, tú tenés, el 34% de los centros te dicen que tienen salidas no autorizadas de chicos, adolescentes sobre todo, que no volvieron desde hace un mes. Encontramos casos de 6 meses, encontramos un caso de 1 año, donde ya no hay una salida no autorizada, eso es una desaparición. Claro. Entonces, el centro hace la denuncia a la comisaría, ¿de acuerdo? Pero sin evaluación de riesgo tampoco. No es lo mismo una joven que sale y que dice voy a volver a las 3 de la tarde y vuelve a las 12 de la noche y no hay contexto especial sobre el caso particular que haga pensar a un riesgo, que una joven que entra y sale regularmente, no vuelve a las horas regularmente y sabemos que hay atrás un tema de explotación sexual, por ejemplo. Entonces ahí hay todo un asunto a reformar que va más allá del INAU. Es el INAU, es el Ministerio del Interior, es la Fiscalía, es Salud Pública, para poder proteger mejor en esas situaciones. Sí, lo que uno no entiende del sistema es cómo un niño, un adolescente, un adolescente chico, digamos, entra a un sistema, o sea, es alejado de su familia por diferentes situaciones para protegerlo de su propia historia, y entra a un lugar donde a veces puede ser incluso más vulnerado, porque ustedes, por ejemplo, señalan cuestiones como estos cambios de centro, ¿no? Que el trayecto de un niño puede cambiar 3 veces. A veces llegan y nadie les indica nada. Exacto. Ni cómo es la dinámica, ni quiénes son sus referentes, y se van enterando. O sea, hay una sobrevulneración propiamente, o sea, a cargo del Estado. Sí, violencia institucional se llama eso, y es así. Lo que vos decís es tal cual, o sea, agarrar una chica con 13 años, pasó por un tema de explotación sexual, el juez decide mandarla a un centro para que sea protegida, llega con un bolsito, con lo mínimo, llega y puede pasar que en 24 horas ningún adulto
le diga cómo funciona el lugar, a qué hora es el desayuno, o sea, las cosas más básicas. Sí. Y es por los pares, o sea, la bienvenida es por los pares, por los otros chicos que están ahí. Eso sucede regularmente. No hay un protocolo que establezca, bueno, cuando llegás, el paso 1, el paso 2, o sea, esas cosas que pueden dar seguridad. O sea, esa soledad también se da institucionalizados. Sí, absolutamente. ¿Qué panoramas encontraron en cuanto al funcionariado? Usted decía casi que es imposible hacer seguimiento de los casos. Esto que usted decía de las salidas transitorias, no hay quien se encargue de eventualmente preocuparse por dónde está, cuándo volvés, por qué no volviste. ¿Cómo es el panorama que se encontraron? A ver, primero, para ser justas, hay funcionarios que son absolutamente admirables y abnegados en su trabajo. Dicho esto, no son lo suficiente, no, la cantidad total no son suficientes, no están lo suficientemente formados, capacitados, son situaciones muy críticas las que llegan, o sea, hay que no solo tener una cosa de vocación, sino estar realmente preparado para eso. Y bueno, y sucede lo que sucede a veces, o sea, tenés muchos de ellos que están en realidad con, ¿cómo se le llama? Con salida médica, o sea, licencia médica, gracias. Porcentajes en algunos centros que es alto. Y bueno, eso también a su vez entra a dificultar la mecánica porque tenés los funcionarios o pocos funcionarios o funcionarios que tienen que rotar para poder cubrir. También ahí hay dificultades. Digamos, a ver, el sistema desde nuestro punto de vista, y es también la alerta que estamos intentando dar con este informe y en este momento, que es cuando están negociando el presupuesto, es que el sistema hay que volver a hacerlo de punta a punta. O sea, tú puedes encontrar buenas prácticas, hay un centro de Artigas que funciona muy bien, tú puedes encontrar buenas prácticas, pero en términos generales es un sistema que está diseñado para otra realidad, o sea, es del 34 y no cambió mucho, o sea, no es que haya cambiado tanto. Y la realidad de la infancia y de la adolescencia es completamente otra, la realidad de los contextos familiares de donde vienen son totalmente otros, entonces tú tenés, realmente para que esto pueda cambiar, tenés que pensar de vuelta todo el sistema. No podemos ir con parches. Los parches en este caso te pueden solucionar cosas precisas, o sea, podés tener buenas noticias precisas, pero lo global no te lo soluciona. O sea, no se soluciona con más funcionarios, con más educadores, con más referentes, se soluciona cambiando el sistema. Pensándolo de vuelta. Ajá. Jimena, uno sigue con atención los informes y el trabajo que hace la INDH en este tema, en tema cárceles, en un montón de cuestiones. Y lo que siempre se pregunta es hasta dónde puede ir la INDH, porque ustedes hicieron este trabajo, como decías vos, con la profundidad del trabajo de campo, fueron a verlo durante 2 años. ¿Hasta dónde pueden ustedes más que denunciar o más que señalar, más que advertir? Bueno, nosotros evidentemente ejecutar no podemos porque no nos corresponde ejecutar políticas. Nosotros lo que tenemos que hacer es esto, es asegurarnos de que los temas estén en el tapete, señalarlos, pedirle ayuda a ustedes para que justamente también se conozcan y después con las contrapartes, es decir, en este caso es con el INAU, bueno, ponernos también a las órdenes, hacer recomendaciones desde lo profesional, cómo creemos hacia dónde se podrían hacer cambios. El otro día cuando presentamos el informe, hubo un día de presentación pública, al otro día eran en realidad 4 mesas cerradas con técnicos, con gurises y con especialistas, bueno, a tratar justamente de pensar cómo hacemos con los riesgos que tenés con las salidas no autorizadas, cómo hacemos con salud mental. Tratamos de ayudar a construir esas soluciones también. ¿Cuántos de estos cambios son plata y cuántos de estos cambios son voluntades o un nuevo diseño? A ver, no lo estudiamos desde el punto de vista presupuestal. Creemos que, sobre todo, que no es solo un tema de plata. Por supuesto que siempre la plata ayuda, pero no es solo un tema de plata. Es un tema de cambiar el sistema, de cambiar la perspectiva. Las instituciones todas, viste que tienen una cierta inercia, uno continúa haciendo las cosas como las hacía y además está la emergencia y uno va hacia la emergencia. Bueno, acá hay que darse un tiempo, una pausa y repensarlo. Capaz que no es tanto más presupuesto, no lo sé, sinceramente no lo estudiamos, pero sobre todo es pensarlo cómo haces para a ese niño que ya viene con una vulneración importante, protegerlo,
asegurarte que el tiempo que pasa ahí, que sea el menor posible, sea positivo para él, lo refuerce, en cierta manera haya una cierta reparación del daño sufrido y bueno, y salga en condiciones mejores, más seguras. Usted decía un promedio de 7 años, pero además mencionó por allí con diferentes traslados, por lo menos 3 a lo largo de su estadía. ¿Por qué se dan esos traslados? ¿Qué configuración o qué realidades se dieron para que efectivamente tengan que ser trasladados de un lugar a otro esos menores? Ahí es cuando lo que predomina es la organización de la institución. Tengo mucha gente acá, necesito pasar a 3 para acá. Es un diseño o una decisión tomada en función de los intereses de la institución, no del niño. No del niño. Lo mismo te pasa con la separación de hermanos, que ocurre regularmente y que también denunciamos. O sea, porque te puede pasar que no tenés las suficientes plazas para poner a todos los hermanos juntos, pero digo... no sé, buscarle la solución, pero los hermanos no los podés separar. ¿En qué porcentaje pasa eso, la separación de hermanos? No sé el porcentaje, pero es algo que ocurre de manera regular. Se intenta que no ocurra, pero ocurre, no es digamos, la excepción. Y si tú venís, de vuelta, lo mismo, venís de una vulneración y encima te separan de tus hermanos, es un problema complejo. Y ahí muchas veces es bueno, porque los funcionarios y eso tratan de hacer lo mejor posible, mueven los niños de un lado para el otro tratando de sacar el mejor jugo a lo que tienen, pero tenés que pensar primero en el interés superior del niño. Siempre hay que aclarar y remarcar que el INAU no tiene dentro de su sistema menores infractores, ¿no? Porque a veces hay una confusión. Pero a pesar de esto, ustedes también en el informe marcan que hay como niños y adolescentes que son trueque, ¿no? Me imagino que debe ser alguno que pueda ser más conflictivo, que pueda generar ciertos problemas, y hay un intercambio en ese sentido entre las instituciones. No entre INISA y INAU. No, entre los centros. Claro. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Y lo que acabas de decir. Este me genera complicación, te lo mando, vos mandame a tal. Exacto. Eso pasa por los perfiles más complicados y te pasa también por los perfiles más relacionados con problemas de salud mental o crisis de salud mental. Bueno, que no vuelva acá, dejalo en tal otro centro. Eso genera una etiqueta en el niño. Y lógico, sí. Sí, y las etiquetas son muy difíciles de levantar. Claro. Y te pasan otras cosas también que son bastante graves, que también las hemos denunciado. Por ejemplo, en salud mental te pasa, a ver, un chico que se descompensa, ¿tá? O sea, problema de salud mental, se descompensa, deciden mandarlo internarlo, una internación psiquiátrica, está bien, o sea, para compensarlo. ¿Tá? A los 10 días tiene el alta médica, y pueden pasar semanas, meses, y sigue en el hospital psiquiátrico y no volvió al centro. ¿Y por qué? Porque un centro no sabe dónde ponerlo, el otro, la organización del INAU no permite que vuelva todavía. O la van estirando para que no vuelva. Sí, yo no le pongo mala voluntad. Yo no le pongo mala voluntad, le pongo más bien un tema de organización. Pero el hecho, por lo que fuera, un chico que ya tiene el alta está en un hospital psiquiátrico. Lo mismo te pasa en el Pereira Rosell bastante, o sea, tenés un número de niños y niñas que tendrían que estar bajo protección del INAU, que están viviendo en un hospital sin tener enfermedad alguna. Desde el punto de vista locativo, ¿con qué se encontraron? Ahí hay de todo. Digo, hay centros que están bien y hay otros, en general, que no están muy bien mantenidos. O sea, circulan muchos niños, muchos adolescentes, o sea, temas de humedades, temas en los baños, pero digamos que no es lo más grave de lo que sucede. Bien, con respecto a capital e interior, ¿notaron alguna diferencia en el tratamiento en tierra adentro, digamos, o acá en Montevideo? Lo que pasa es que hay realidades que son diferentes y básicamente va por el lado de la frontera, ¿no? Eso le iba a decir, la frontera. El tema de la frontera y la explotación sexual, la trata, el narcotráfico, o sea, los números que ya tenés, que son de 35% de los niños, niñas y adolescentes que entran por temas relacionados con la explotación sexual, se te multiplica, se te acerca al 40 y pico % en zona de frontera. O sea, ahí hay, digamos, si esa es la realidad que hay que atender en todos lados, en frontera hay que atenderla especialmente.
porque aparte tenés el hecho de poder cruzar la frontera, ¿no? Entonces ahí entras en temas mucho más graves. Aquellos menores que ingresan por problemas de explotación sexual, ¿se les hace un seguimiento particular o un acompañamiento particular? ¿Debería hacérsele? Debería hacérsele, y debería hacérsele a todo aquel niño que entra, o sea, la planificación individual para ir al caso a caso y por lo tanto ahí dar lo máximo de la institución para que pueda salir. Debería. A veces ocurre, muchas veces no. Hay un problema también en el INAU que se subraya hace muchos años, y es cuando el chiquilín llega a la mayoría de edad, ya no puede pertenecer más al sistema. Hay algún plazo, ¿no?, para que se estire, para hacer un acompañamiento, pero la realidad es que muchas veces bolsito en la puerta, beso y chau. Y el chiquilín con 17, 18 años... capaz que institucionalizado toda su vida, sale al mundo sin ninguna herramienta. Sí, el otro día charlábamos con 2 o 3 de ellos que están en una asociación que es de egresados del sistema. Y sí, si no tenés la suerte de caer en alguno de esos programas, que son muy poquitos, que existen en Montevideo, grosso modo es lo que tú dijiste. O sea, llegan los 18 años, me contaba uno que era un amigo que le habían dado un papelito con el número de teléfono de un tío lejano, como contacto. Eso es lo único que tenía. Sí, salen sin preparar, o sea, a la vida, sin vivienda, sin trabajo, y después también sin haber tenido lo que uno llama en cierta manera la autonomía progresiva. Ellos decían, no sé, nunca fui al médico solo, entonces no sé pedir una hora para el médico y no sé tampoco cómo hablar, me siento y no sé cómo hablar al médico porque siempre había alguien conmigo acompañándome, manejar la tarjeta del ómnibus, o sea... vivían en un mundo particular, una institución, y salís... bueno, ahí hay un proyecto de ley que está en la vuelta, justamente que tiene por objetivo dar ese acompañamiento financiero, en parte por un tiempo, creo que son 2 años, un acompañamiento financiero y un acompañamiento en lo que es la búsqueda de vivienda, porque es lo primero, o sea, pues si no son los refugios del MIDES, búsqueda de vivienda y búsqueda de trabajo. ¿Hay un seguimiento de esas trayectorias? O sea, ¿cuántos de esos chiquilines que quedan solos después de su paso por el INAU, en qué terminan, cuál es su adultez, cuál es su situación de adultez? Nosotros no lo hemos hecho, o sea, no te puedo decir, seguramente puede haber algún estudio tomando alguna cohorte, pero no, nosotros no lo hemos hecho. En general, lo que sí te puedo decir en general, tampoco, pero bueno, es que dentro de la institución nosotros vemos desde las denuncias que nos llegan, vemos el sistema penal juvenil, vemos el sistema de instituciones psiquiátricas, vemos el sistema de protección y después vemos el sistema penal adultos. Los nombres se repiten muchas veces. Muchas veces los nombres se repiten. O sea, a quien te lo encontraste en el INAU, después te lo puedes encontrar en otras... No debiera ser así, lo que estoy diciendo es un poco estigmatizante y no es totalmente correcto. No, lo que pasa es que pero es la realidad. decir, claro, es para decir que... el Estado necesita apoyarlo muchísimo más. No, y el Estado tiene la posibilidad, porque ese chiquilín estuvo bajo su órbita. Exacto. Tuvo la posibilidad de cambiar su futuro, de cambiarle la vida, y no lo hizo porque no tiene recursos o no tiene las capacidades. Y fallaste antes también, ¿no? Porque ese gurí no tuviese que haber llegado, o sea, tendría que ser la extrema, o sea, las últimas de las opciones, la institucionalización. Antes, el Estado, que está presente en la infancia de los niños, falló en reiteradas veces. O sea, falló en no ver cosas desde la educación, en no verlo desde la policlínica cuando va el niño. Y una incapacidad de seguimiento de la Exacto, hay muchas cosas que fallaron antes para que ese chiquilín llegue a estar institucionalizado. Usted ve este informe, Fernández, y entiende que ameritaría, por ejemplo, una declaración de emergencia en materia de infancia. Yo creo que ameritaría por lo menos que los diferentes partidos políticos se sentaran alrededor de una mesa y acordaran, primero, no politizar el tema y acordaran 3, 4, 5 líneas a seguir y que fueran apoyadas por todos, que son líneas que son bastante evidentes y que harían la unanimidad, estoy segura. Pero sí creo que es un tema que tiene que ser priorizado. Lo que pasa es que uno muchas veces le pone digamos, la culpa, entre comillas, al sistema político
cosa con la cual nosotros no estamos totalmente de acuerdo, porque digo, es la sociedad la primera que tiene que empujar y que tiene que darse cuenta de esto. La sociedad reclamando, es decir, todos nosotros tomando conciencia de esto y reclamando, el sistema político sigue después, porque el sistema político no es una burbuja aparte, recibe lo que la sociedad pide. Bien, Jimena Fernández, directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos, agradecemos mucho que nos haya acompañado, una realidad que golpea a todos los uruguayos y bueno, veremos qué hace el sistema político con esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.